Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos la bienvenida cordialmente a cada uno de los que se puede estar incorporando a esta transmisión. Y como cuerpo de varones estamos contentos de que usted pueda estar participando en nuestra semana de consagración. Como es nuestra costumbre, daremos comienzo a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Voy a estar dejando con ustedes a nuestro hermano Agustín Soto. Que el Señor los bendiga, hermano. Vamos a pasar a orar, a pedir por este servicio, para que el Señor bendiga a los hermanos que se están conectando, para los que están haciendo este trabajo también, y por el predicador, por todo lo que se va a hacer en esta reunión. Vamos a orar en este momento, que el Señor los bendiga. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente, por darnos la oportunidad de poder clamar a ti, de poder darte gracias. Señor amado, bendice este servicio que se va a realizar de una manera a lo mejor diferente, Señor, pero ciertamente conectado en el Espíritu. Yo quiero pedirte, Señor amado, por aquellos hermanos que se están conectando, que pueda facilitarte de todo, Señor. Aquellos que están trabajando para que esto se ejecute bien. Te pido por mi hermano, Señor Michel, que el cual le toca la palabra del Señor, para que tú lo bendigas, Señor amado. Bendiga todo lo que se va a hacer, bendiga a mi hermano coordinador, bendiga, Señor, a las oraciones, las alabanzas, los que están de una u otra manera, Señor, trabajando para que se pueda efectuar esto. Bendiga, Señor amado, cada uno de nosotros, bendiga a los varones que esta semana tienen, Señor, esta oportunidad, Dios mío, de poder llevar los servicios adelante. Bendiga a los hermanos que están de distintas maneras trabajando en este medio. Señor amado, los que predican mañana, los que predican, Dios mío, o los que predican hoy, Dios mío, y los que coordinan, todo, Dios mío, pueda hacerse con su bendición. Yo te pido, Padre, que en esta hora tu bendición pueda llegar, Dios mío, a cada hogar, a cada familia, a cada persona que esté conectado, y el que no pueda hacerlo, Dios mío, provéale para que el día de mañana pueda hacerlo. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por darnos esta oportunidad maravillosa, de una o de otra manera poder clamar a ti, poder buscar tu rostro, poder, Dios mío, encontrar en medio de este, Señor amado, tecnología, encontrar la manera de poder conectarnos en el Espíritu, de poder clamar a ti, poder escuchar tu palabra, poder orar, poder cantar. Gracias, Dios mío, por todas las cosas que has abierto puertas, Dios mío, por los hermanos que trabajan en este sistema, por los hermanos que están de una u otra manera esforzándose para que esto resulte. Te agradezco, Padre, por Cristo, nuestro amado y gran Salvador. Amén y amén. Pasaremos a entonar una alabanza. Le invito a que usted ahí en su hogar pueda exaltar a nuestro Dios. Y esta alabanza está a cargo de nuestro hermano Iván Peralta. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo
buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor, mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en su presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Luego de haber entonado esta hermosa alabanza, le voy a invitar que también usted pueda en su casa abrir su Biblia o pueda escuchar el devocional del día de hoy, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, una palabra viva, una palabra que en todo tiempo debe estar en nuestros corazones. Como es costumbre de todos nuestros servicios, hemos llegado a lo primordial, a lo medular de cada culto, de cada servicio, que es la palabra de nuestro Dios. Y el tema de hoy estará a cargo de nuestro hermano Michel Vergara, y este tema lleva por título Pecados relacionados con el prójimo y la sociedad. Pero antes de esto estaremos pasando a unas alabanzas y a continuación dejaremos con usted a nuestro hermano Michel Vergara. Que el Señor les bendiga. Ojalá que hoy mismo fuera su venida. Ojalá que hoy viniera el Salvador y las puertas de los cielos sean abiertas y yo viera con mis ojos al Señor y las puertas de los cielos sean abiertas y yo viera con mis ojos al Señor. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo tarda más, ¿qué vamos a hacernos? Bendito Dios, no tardes más, ya Jesucristo envíanos ya, que venga a levantar su pueblo. Bendito Dios, no tardes más, ya Jesucristo envíanos ya, que venga a levantar
pueblo. Si la nube que llevó a Cristo al cielo escuchará esta plegaria desde aquí, yo le diría: nube blanca, ven ligero, tráeme a Cristo, o si no, llévame allí. Yo le diría: nube blanca, ven ligero, tráeme a Cristo, o si no, llévame a mí. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo tarda más, ¿qué vamos a hacernos? Bendito Dios, no tardes más, ya Jesucristo envíanos ya, que venga a levantar su pueblo. Bendito Dios, no tardes más, ya Jesucristo envíanos ya, que venga a levantar su pueblo, que venga a levantar su iglesia hoy, que venga a levantar su pueblo. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Para mí es muy grato tener esta oportunidad de poder bendecir sus vidas con la palabra del Señor. Agradezco a nuestro hermano Danilo que me da esta oportunidad de poder exhortar la palabra del Señor este día para poder bendecirlo a ustedes. Le voy a invitar a abrir la palabra del Señor que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículos 20 al 21. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es bendita. Vamos a orar por la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, hoy en esta tarde vamos delante de tu presencia, esperando que tú nos puedas bendecir por medio de tu palabra. Padre Santo, bendice este culto desde principio a fin. Bendice nuestra vida, bendice nuestros corazones, Señor. Sabemos que tu palabra es inspirada por ti. En esta hora, Señor, vamos a hablar solamente como un instrumento, como unos mensajeros de tu verdad. Bendice a tu pueblo grandemente y bendice mi vida, Padre Santo. Te pido que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Como título para esta palabra le he puesto los pecados que afectan mi vida, el prójimo y también cómo afectan nuestra salvación. Me gustaría predicar solamente de amor, de prosperidad, de salvación o de paz, o quizás de bendiciones que tienen más aceptación que hablar del pecado. Pero está muy claro, en la misma palabra del Señor, la palabra de Dios, nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. No es muy grato predicar o hablar del pecado como tal, que puede muchas veces
identificarnos, a pesar de que Dios cambió nuestras vidas y nos hizo nueva criatura, Pablo nos habla en algunas cartas que tenemos una lucha constante contra de la carne contra el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y hablando del pecado que mora en mí, dice Pablo, enseña en Romanos y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, no lo que aborrezco, eso hago. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la palabra de Dios es gloriosa. No termina ahí Pablo diciendo, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que el Señor nos bendiga. El contexto de este pasaje de Gálatas que hemos leído, capítulo 5, del versículo 20 al 21, tiene un contexto en donde Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas y lo aconseja a seguir firme en la libertad con la que Dios, por medio de Jesucristo, fueron llamados. Esa libertad que ellos fueron llamados, que adquirieron por medio del Evangelio. Y vemos como los hermanos de Galacia estaban siendo seducidos, dice la palabra de Dios, por los maestros judaizantes para volver a pensar que se puede obtener o a ayudar a la salvación y a la vida cristiana por medio de las obras de la ley. Es necesario, decían los maestros judaizantes, necesario guardar la ley, los ritos, las ceremonias del Antiguo Testamento, como la circuncisión, por ejemplo, que es la señal de pacto que hizo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento. Los maestros judaizantes decían que debían guardar las leyes dietéticas de la ley mosaica, o quizás las fiestas del calendario judío, añadiendo obras a la fe. Cuando sabemos que nosotros obtenemos nuestra salvación solo por fe y solo por gracia. Que el Señor nos bendiga. Lo que Cristo hizo por ti, ahora decían los maestros judaizantes, debía ser complementado por las obras. Que el Señor nos bendiga. Pero queridos hermanos, en esta tarde Pablo, ¿cierto?, nos quiere hablar, ¿cierto?, que eso era falso. Los falsos maestros de Galacia, y demostrar en estos versículos el contraste de vivir en la obra de la carne y dice los frutos del Espíritu. Los hermanos de Galacia estaban volviendo al judaísmo, a la ley, y Pablo les dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hablando sobre la circuncisión y de volver a la ley judía tratando de cumplirla. Pablo lo llama a esto de volver a la ley judía, la ley mosaica, esclavitud. Que el Señor los bendiga, el yugo de la esclavitud, y los insta a seguir en la libertad que fueron llamados. Solamente que no usen la libertad, porque muchas veces podemos malentender estas cosas de que Dios me hizo libre, de que en Dios tengo libertad. Se puede malentender. Solamente hay que entender que no se debe usar la libertad con la que fuimos llamados y la que debemos permanecer como una ocasión para la carne y pensar que ya vivir en la libertad, esto se transforme en un libertinaje. Pablo le dice: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La intención de Pablo es ayudar a los Gálatas, solamente de guiarlos a los Gálatas en esa mala decisión que estaban tomando. Ellos habían tomado una buena decisión al creer en el Evangelio, al no aceptar la ley para ayudar a la salvación, sino que solamente la salvación se obtiene por fe, como habíamos dicho, y solamente por la gracia. Es un regalo de Dios. Al enumerar los pecados, Pablo está enumerando varios pecados en estos versículos que hemos leído que están relacionados con la carne.
muchas veces son mencionados, pero sin embargo no se dimensiona con exactitud el daño que provocan tanto a mi vida privada, a mi vida personal, tanto también a mi prójimo, a la sociedad, y es muy importante cuando afectan incluso a nuestra salvación. Veremos un panorama completo sobre este tema de cómo afectan primero los pecados hacia el prójimo, segundo hacia la forma personal y tercero cómo afectan en la salvación. No importa el orden, solo que el pecado afecta al cristiano, afecta su santidad el pecado. Pablo nombra un sinnúmero de pecados en estos versículos, que también en otros pasajes de la Biblia, como en Romanos 1 o en Efesios capítulo 5, también los nombra. Y dice en el versículo 19, lo que hemos leído nosotros, pero un versículo antes dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. El versículo 20, de ahí nos toca estudiar nosotros, dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí vemos nosotros que hay una ley, hay un castigo en esto. Y dice que no vamos a heredar o no heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas. Primero decir que Pablo empieza en el versículo 19 y dice, manifiestas son las obras de la carne. Él quiere decir que las obras de la carne son visibles, porque son manifiestas, se manifiestan. Es algo claro, es algo evidente que en la iglesia existen espirituales, hermanos, hombres espirituales, que se rigen por el Espíritu y andan por el Espíritu, y los carnales, que andan por la carne, y que en ellos se hace manifiestan las obras de la carne. La palabra de Dios habla que por sus frutos serán conocidos. Pablo le pide a los Gálatas y les dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante decir que la obra de la carne las produce el hombre, no Dios. Las produce el mismo hombre por sus propias concupiscencias, dice, o deseos. Y los frutos del Espíritu son el resultado de vivir en Dios, con Dios, viviendo que viven en el cristiano. El Espíritu de Dios habita en el cristiano, por lo tanto produce frutos que son de Dios, frutos del Espíritu. El cristiano verdadero, querido hermano, tendrá una lucha con todos estos pecados y otros más, como Pablo nos ha nombrado en otros versículos bíblicos. Pero Pablo nombra estos pecados no porque a él se le haya ocurrido o le pasó por la mente, no, porque estos pecados simplemente es para poner en alerta al cristiano. Que el cristiano esté atento, para estar atento, ¿cierto?, a pecados que pueden estorbar nuestro caminar en el cristianismo, en el evangelio. Pablo no los ordena tampoco al azar, sino que los nombra por categoría. El primer grupo son pecados sexuales. Nombra el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y el segundo grupo habla de la religión falsa, donde dice la idolatría y la hechicería. Otro grupo que habla, que podríamos llamarlo el tercer grupo, habla del pecado que son hacia nuestro prójimo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y luego pecados en exceso, que son la borrachera y las orgías. Todos estos pecados tienen la misma característica, que eran condenados por la ley mosaica. Con la muerte, como la ley moral de Dios, también se condena este pecado. Nosotros no vivimos bajo la ley mosaica,
Pero sí hay una ley en nuestra vida, que es la ley moral, que Dios también la condena. Por eso, hermanos, decía en un principio, que nuestra libertad no se transforme en un libertinaje. Que nuestra libertad, ¿cierto?, que en Cristo Jesús, que adquirimos por medio del Evangelio, se transforme en un libertinaje. No sea, dice, que esa ley, que es la ley moral, que habita en nosotros, se aplica en nuestro interior. Ya no estamos creyendo en la ley, ¿cierto?, como la ley de Moisés, sino que ahora nuestra ley se aplica en nuestro interior con la ley de la conciencia, la ley de la moral. La ley, querido hermano, no se ha hecho a un lado como algunos piensan. No se ha hecho a un lado, no se olvidó la ley, no se ha abolido la ley, sino que se fue adentro en nuestros corazones y se aplica y se sigue aplicando y se cumple por el poder divino, por medio del Espíritu Santo, y no hay que intentar hacerlas cumplir externamente como los católicos, que ellos dicen que la salvación es por fe y también hay que añadirle las obras. No, nosotros producimos fruto al ser ya salvo. Que el Señor nos bendiga. El cristiano no puede cumplir estas leyes externamente. Miren lo que dice en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque somos guiados por el Espíritu. No estamos bajo la ley. Que el Señor nos bendiga. Por eso estudiaremos algunos pecados nombrados por Pablo y veremos la dimensión con exactitud del daño que provoca en nosotros en todos los ámbitos, personal, social, hacia el prójimo y hacia la salvación, que es muy importante, porque Pablo hace una advertencia y dice, casi terminando el versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Maravilloso esto de poder comprender y de vivir en santidad, porque debemos hacerle lucha a estos pecados. Y el primer pecado que vamos a ver en estos versículos 20-21 será enemistades. La palabra en griego significa ektra y tiene que ver con enemistad y hostilidad, y la enemistad son promovidas por el odio que algunas personas tienen hacia otras personas. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Que el Señor nos bendiga. Estaban los judíos y estaban los gentiles. ¿Qué eran los judíos? El pueblo escogido por Dios. Pero ¿en qué habían ellos? Era enemistad, que los gentiles no podían alcanzar salvación. Lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? Abolió, derribó esa pared intermedia de separación y lo hizo en la carne, en su muerte. Abolió esas enemistades. Dice así, la ley de los mandamientos, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, está hablando de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nuevamente ahí hablando Pablo, ¿cierto?, de las enemistades. Nosotros somos un solo pueblo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos bendiga. Vemos cómo la humanidad odia creando enemistades. Odia muchas veces el color de la piel. Odia el idioma. Odia la condición social, económica. Y odia por muchas otras cosas más. Y hay divisiones y hay enemistades. Que el Señor nos bendiga. Tenemos muchas veces también una enemistad espiritual. Que el Señor nos bendiga. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que los designios de la carne son enemistades contra Dios. Nosotros tenemos una lucha espiritual. El espíritu lucha con la carne. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. El que vive en el pecado no agrada a Dios. Nosotros vivimos en el Espíritu.
Y otro, querido hermano, pecado que nombra en estos versículos 20-21 es pleito, que también la Biblia lo llama contenciones o contiendas. Y esto es el resultado del odio o las enemistades. Esta palabra, ¿cierto?, griega, o sea, esta palabra de pleito viene del griego eris. Y Eris en la mitología griega era la diosa de la discordia o de los pleitos. Y una de las preocupaciones de Pablo era mantener los pleitos fuera de la iglesia. En la iglesia de Corintio, si usted se recuerda, ¿cierto?, se estaban formando grupos que apoyaban o seguían a distintos hermanos por sus características personales, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y nos salió el más espiritual diciendo: yo soy de Cristo. Pablo es informado sobre esto, y lo que estaba provocando esto en las iglesias, estaba provocando pleito, contienda. Es muy importante decir y hacer notar que los pleitos entre los cristianos destruyen la iglesia. Los corintios, al hacerse partícipe de un grupo, estaban haciendo divisiones. Por lo tanto, querido hermano, en nuestras iglesias no pueden haber pleito. Ni yo soy amigo de una persona y me cabe mejor otra. No, querido, somos todos hermanos, comprados con la misma sangre derramada en el madero de la cruz por Jesucristo nuestro Señor. Pablo, vamos a ver otro pecado. Pablo sigue hablando. Y otro pecado que nombra son los celos. En griego, celos con Z, y viene de la raíz de ebullición, hervir, o ser apasionado, o tener un ardor que consume. Y no se está refiriendo a un celo positivo o santo, como muchas veces habla la palabra de Dios, de los celos, que hay que ser celoso de las cosas de Dios. Sino aquí en estos celos está hablando de un celo diabólico y pecaminoso y egoísta que destruye y daña. Pablo reprende duramente a los hermanos de Corintio, nuevamente hablando de los hermanos de Corintio, por el tema de las divisiones en la iglesia. En el capítulo 3, versículo 3 de la primera carta a los Corintios le dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Y aquí también habla de contiendas y disensiones, y hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Que el Señor nos bendiga. Los celos no pueden estar presentes en nuestra iglesia por ningún motivo, querido hermano. El celo daña la unión de la iglesia. Yo no puedo tener de mi hermano celo. Destruyen lo santo de Dios. Los celos destruyen la santidad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir avanzando. También Pablo nombra dentro de estos pecados la ira, del griego thumos. Esta palabra denota ser apasionado o intenso, que tiene que ver con un enojo, porque la ira es un enojo incontrolable. Y el ejemplo es de una persona que se enoja tanto que desea la muerte para el otro, para el prójimo, y hace cosas fuera de lo común. La Biblia nos manda a tener dominio propio, y no está hablando de una ira santa como la de Jesús, porque muchas veces nosotros nos podemos preguntar: ¿Jesucristo se airó? Sí, se airó, pero la ira de Jesucristo fue santa. Cuando se airó en el templo, sacando a los cambistas y a los vendedores porque le habían convertido en una cueva de ladrones. Su ira fue pura y también, querido hermano, justificada. ¿Tú tienes que airarte? Sí te puedes airar. Pero aquí no está hablando de una ira negativa, no está hablando de una ira destructiva. Jesucristo se airó por lo justo. Esta ira que está hablando Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 20-21, está hablando de una ira negativa, destructora, que se actúa sin pensar. La palabra de Dios nos enseña que podemos airarnos, pero no llegar al pecado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios 4:26. El mandato sobre la ira no es suprimida, querido hermano. Tú te puedes enojar, te puedes airar,
pero tienes que manejarla apropiadamente y en el momento apropiado y con justicia y santidad. Tú tienes que airarte muchas veces porque estás maltratando a un niño, porque sientes injusticia, tú te tienes que airar. No puede existir, ¿cierto?, que somos solamente pacientes. No, te tienes que airarte de la injusticia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. También, querido hermano, Pablo nombra las contiendas que existen en la iglesia. Esta palabra se puede entender como ambiciones egoístas que traen rivalidades. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 8 dice, nombra el castigo de Dios. Dice, el cual pagará el día de la ira. ¿Qué será para los contenciosos? Será la ira y el enojo de Dios para aquellos que no obedecen la verdad. Ahí Pablo está nombrando un castigo. Y esa va a ser la ira de Dios. La ira de Dios y el enojo de Dios para aquellos que no obedecen la verdad. Que el Señor nos bendiga. Y ese es el castigo para aquellos que están en contienda. Un castigo que va a llegar sobre ellos. La ira de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hablamos de las contiendas. Ahora vamos a hablar de las disensiones. Y esta palabra se atribuye a divisiones. Pablo la usó en Romanos capítulo 16, versículo 17, para advertir de los falsos maestros, igual que acá en Gálatas, que causaban divisiones con sus falsas doctrinas. Tenemos que estar atentos a los falsos maestros que con sus falsas doctrinas y enseñanza no bíblica o de malas interpretaciones bíblicas quieren dividir a la iglesia. Esas son las disensiones. Y estas malas doctrinas, queridos hermanos, también pasamos a otro pecado. Dentro de las disensiones, ¿cierto?, los maestros estaban predicando un evangelio falso, ¿ya? Y esto se transformó, ¿cierto?, en una herejía, este otro pecado que Pablo nombra en Gálatas 5. Y la traducción literal de esta palabra es partidismo, y tiene el significado de riña sobre temas o personalidades o enseñanzas que traen divisiones peligrosas. La herejía es una enseñanza peligrosa que muchas veces se fundamenta en la palabra de Dios, pero escapa de las enseñanzas apostólicas. Pablo enseña a la iglesia de Corintios cómo se debía tomar la cena. ¿Se recuerda usted que había una forma de tomar la cena? Y dentro de esa había un orden. Pero habían divisiones. Pablo dice que es necesario, ¿cierto?, para reconocer los aprobados por la enseñanza o rechazados. Muchas veces deben haber divisiones sobre este tema. Deben haber, quizás hay personas que se levantan con una doctrina falsa y necesitan estar en la iglesia. Yo no estoy diciendo que en la iglesia tienen que haber herejías, no, al contrario, yo prefiero que mi iglesia sea una iglesia de sana doctrina y se predique la palabra del Señor sin matices, sino que la palabra del Señor. Pero muchas veces Pablo dijo que estas herejías tenían que estar en la iglesia para reconocer los que son aprobados por la enseñanza o los que son rechazados. Nosotros vamos a conocer a los falsos maestros por medio de estas herejías. Eso es lo que está diciendo Pablo. Otro pecado que muchas veces se pasa por alto, pero que abunda continuamente en la iglesia, son las envidias. Y usted puede decir, no, si en la iglesia no somos envidiosos. No lo sabemos y no queremos indagar en eso. La palabra envidia viene de la palabra griega tonos y viene del significado de un deseo negativo, de ambición a poseer lo que pertenece a otras personas. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pedro escribe a los expatriados de la dispersión, donde los llama a llevar una vida santa, ya que deseen la palabra de Dios como la leche espiritual, dice, y mostrando que ellos, y también demostrando que habían nacido de nuevo y eran nuevas criaturas en el Señor. Y tenían que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones que habían. Dios los llamaba, ¿cierto?, a los expatriados a vivir y llevar una vida santa. Esto incluye a rechazar todo pecado que divide a la iglesia.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Nosotros debemos rechazar todo pecado que divide a la iglesia. Debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, que esa es la palabra que estamos estudiando, y todas detracciones. Dios nos manda a vivir una vida santa, llena de la gloria del Señor. Nosotros cada vez glorificamos al Señor. Y el último pecado que vamos a ver es el pecado de homicidio. Y usted puede decir, yo nunca he matado a nadie. Y yo no estoy hablando de eliminar a alguien, no estoy llamando a que esto se refiere solamente a matar a una persona, a un cuerpo. Aunque muchas veces conocemos la palabra homicidio, se atribuye a quitarle la vida a una persona, la palabra de Dios siempre escudriña lo más íntimo de nosotros y lo compara de esta manera. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15 dice, Juan, hablando del amor de Dios hacia el prójimo, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, tiene vida eterna, permanente en él. ¿Qué dijo Juan? ¿Está hablando de un asesinato? No, querido hermano, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Que el Señor nos bendiga. Y también hay una condenación, que todo homicida no tiene vida eterna. Todo homicida no va a entrar. Si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida, dice la palabra de Dios, y no vas a entrar al reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Para ir concluyendo, hermanos, que el Señor nos bendiga. Hemos hablado de distintos pecados que podemos reconocer a simple vista y otros que son tan personales. La cuestión no es saber si tu vida saber de tu vida privada o pensar que somos más santos que el otro, hermanos. Nosotros acudimos a la palabra de Dios para demostrar cómo estos pecados afectan nuestra vida en forma personal hacia nuestro prójimo y la sociedad, y también, muy importante, afectan nuestra salvación. Como dice la palabra de Dios, diciendo un rotundo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos tener una vida intachable en la iglesia, pero cuando no estamos en la iglesia tenemos una vida totalmente distinta. Querido hermano, Dios hace un llamado a examinarlos, a buscar la santidad sin la cual, dice, nadie podrá ver al Señor. Estos mensajes no son para buscar culpable o un hermano o caracterizarlo por un pecado, no, querido hermano, sino para que Dios pueda restaurar nuestra vida de estos pecados, porque sabemos que Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Debemos acudir a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque aún hay tiempo, querido hermano. Te animo y te amonesto también en esta hora, y amonesto mi vida con todo ese amor que el Señor ha puesto en mi corazón, y que siempre el amor de Dios pueda abundar en nuestra iglesia, pueda abundar en nosotros, que los celos, las contiendas, las disensiones no existan en nuestra iglesia, sino que sea una iglesia llena de amor, llena de cariño, que pensemos en nuestros prójimos. La palabra de Dios nosotros nos invita a amar a nuestro prójimo, porque no heredaremos el reino de Dios si no amamos a aquel que podemos ver. Querido hermano, en esta tarde, en esta noche ya, Dios te pueda bendecir tu vida, y que quizás este tema que muchas veces es poco aceptado, este tema que muchas veces es poco hablado, pueda también hacernos recapacitar y examinar nuestra vida. Que el Señor te pueda bendecir a ti y a tu familia grandemente. Si estás triste en la vida, alábale. Si es difícil el camino, alábale. Por las pruebas de este mundo, alábale. Por las pruebas que a ti llegan y no puedes avanzar, alábale.
Cristo está mirando, que no dejas de alabar. Alábale, 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 porque cuando le alabamos, su respuesta llegará. Cuando la aflicción es grande, alábale, y no tengas esperanzas, alábale, y tus fuerzas no te alcancen, alábale, y mi Cristo con su mano Él te levantará. Alábale cuando ya no puedas más, alábale cuando en ti fuerzas no queden, alábale, porque Cristo está mirando, que no dejas de alabar. Alábale, 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 porque cuando le alabamos, su respuesta llegará. Cuando la aflicción es grande, alábale, y no tengas esperanzas, alábale, y las fuerzas no te alcancen, alábale, y mi Cristo con su mano Él te levantará. Alábale cuando ya no puedas más, alábale cuando en ti fuerzas no queden, alábale, porque Cristo está mirando, que no dejas de alabar. Alábale, 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 porque cuando le alabamos, su respuesta llegará. Agradecemos a nuestro hermano Michel que nos compartió este hermoso tema importante para estos tiempos, y siguiendo con el orden de nuestro servicio pasaremos a entonar el último himno, el cual está a cargo de nuestro hermano Carlos Pedro. Aunque
llegado a la finalización de este servicio. Estamos muy contentos de que usted haya podido participar junto a nosotros como cuerpo de varones y le dejamos cordialmente invitado para que junto a su familia durante lo que resta de semana también pueda ser partícipe de estos temas que se van a seguir dando para la edificación de nuestra vida. Sabemos que la palabra de Dios es importantísima para nuestro ser, para nuestras vidas. Y bueno, por mi parte le doy gracias al Señor por haberme considerado para poder coordinar este servicio. Y le voy a estar dejando con nuestro hermano Víctor Acosta, quien nos estará rogando la bendición. Amado Padre, doy gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Doy gracias por la hermosa palabra que usted nos ha proporcionado. Bendito y amado, quiero agradecer en esta hora por la contribución y por el aporte de nuestro hermano Pablo Leal y Miche Vergara. Sea con ellos grandemente, bendiciendo desde la mollera hasta la planta de los pies. En todo lo que respecta a la vida y la piedad, sea usted con ellos, fortaleciéndolo y preparándonos para todo lo que viene en el mañana. Como también a todos aquellos hombres que el día de mañana van a trabajar en la presencia del Señor, y a todo el cuerpo de varones, sea usted con ellos, bendiciéndolos grandemente, desde nuestro pastor hasta el último de los varones. Señor, todo en Cristo Jesús, para la honra y la gloria de su Hijo amado. Amén y amén.